comentar con ustedes algunos temas que es necesario que tengan en cuenta, saludando a todos los serumistas que inician su labor. Es una experiencia sumamente importante, es una experiencia personal, experiencia profesional y experiencia humana la que van ustedes a pasar cuando se enfrenten a la realidad de nuestro país, a la que algunas veces como médicos no estamos del todo preparados. La realidad nos hará ver y nos hará sentir en qué país estamos. Entonces, rápidamente quiero con ustedes conversar este tema sobre las enfermedades metaxénicas y zoonosis. Cuando viene un paciente a la consulta, sea emergencia, sea consultorio, etcétera, no viene obviamente con su diagnóstico en su frente, lo que viene es con signos y síntomas, es decir, con un cuadro clínico. Y tenemos que indagar su antecedente epidemiológico y en el momento oportuno con exámenes de laboratorio cuando lo dispongamos, que idealmente deberíamos disponer en todos los lugares a donde entremos a trabajar. Entonces, uno de los ejes fundamentales para pensar en enfermedades metaxénicas y enfermedades zoonóticas es el síndrome febril. Y cuando estamos frente a un síndrome febril, nos preguntaremos, ¿será una bacteria, será un virus, será un hongo, un parásito, o qué será? Y rápidamente nos preguntamos un antecedente de exposición. ¿Ha estado expuesto a animales? Y si ha estado expuesto a animales y la enfermedad se relaciona a animales, entonces será una zoonosis o a otro tipo de vectores metaxénicas. Ha estado expuesto al agua, a ingesta de agua, a los alimentos, en fin. Entonces, cada exposición nos habla de un grupo de enfermedades, pero otro tema importante es ver la procedencia, la ubicación geográfica. Y acá ustedes van a ir conociendo que nuestro país es muy diverso, es muy heterogéneo, tiene muchas enfermedades en diferentes partes del país y también en América y en el mundo en general. Cada zona tiene sus particularidades en enfermedades. No sé si, por ejemplo, durante su formación han escuchado que el Perú tiene lepra. Pues también hay zonas en donde se pensó que había hantavirus, en realidad no se ha demostrado. Dengue, tenemos mayaro, tenemos oropuche, hidatidosis, faciolasis, cisticerco, leptospira, esporotricosis, rabia, hepatitis B, hepatitis delta, filiariasis, enfermedad de Carrión, de Chagas. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una enorme cantidad de enfermedades que tenemos que ver por dónde se ubican para poder sospechar. Entonces, todo este aspecto, saber a qué riesgos está expuesto es el antecedente epidemiológico. Entonces, tenemos cuadro clínico y tenemos antecedente epidemiológico. El laboratorio ya cae por su propio peso, según lo que sospechamos, vamos a pedir los exámenes del laboratorio. Entonces, uno de los primeros aspectos que quisiera comentarles es en relación a la zoonosis. Las zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales al ser humano. Es decir, el microbio, ya sea virus, ya sea bacteria o parásito, está en el animal y pasa al ser humano. ¿Qué animales transmiten? En realidad casi todos los animales, ¿no? Por acá tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Las reses, murciélago, ya se estarán acordándose de no solo del COVID-19, sino también del virus ébola, eh, los primates, los cerdos, las gallinas, pollos, gripe aviar, se acordarán, las palomas, el pangolín, en fin, diferentes animales tienen diferentes virus, bacterias y pueden transmitir al ser humano. El 75% de las nuevas enfermedades que están apareciendo son enfermedades zoonóticas. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué hay tantas enfermedades zoonóticas que está apareciendo? Porque el ser humano hace comercio ilegal de
de animales silvestres o tienen una relación muy íntima, me refiero a que convive con los animales muy de cerca. La deforestación ha hecho que los animales pasen del bosque, del campo hacia las ciudades. La agricultura, el cambio climático tiene que ver, y también la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué la resistencia antimicrobiana? Porque a los animales les dan antibióticos, les dan antimicrobianos, y estos animales van generando resistencia que finalmente transmiten hacia el ser humano. Entonces, en relación a la zoonosis, se empieza el microbio en un animal, pasa al ser humano y ya entre seres humanos se pueden ir contagiando. No todas las enfermedades zoonóticas, pero sí muchas de ellas se contagian entre humanos a humanos. Como ustedes pueden ver, es una secuencia de que va saltando de especie en especie. Vamos a hacer un repaso muy breve de las enfermedades zoonóticas. La leptospirosis. Ustedes vean, esta es la curva epidémica de la leptospira en nuestro país. El año 2019 y principios del 2020 hemos tenido un brote epidémico muy intenso. ¿En dónde? En la zona selva, Madre de Dios, Loreto y también otras regiones como Ayacucho, Cusco, la zona sur, Tumbes, norte. Y si ustedes ven, en todas las regiones en algún momento ha existido leptospira. Entonces, leptospirosis, que produce un síndrome febril ictérico o un síndrome ictérico hemorrágico, tenemos en todo el país. Primera enfermedad que tenemos que tener en cuenta. Y cuando vamos al país, a diferentes lugares, tenemos que pensar que también existe peste. Si bien es cierto que estos últimos años no se han reportado muchos casos, pero sí hemos tenido brotes importantes de peste, principalmente en la zona norte, ¿no? En la zona saliendo de Trujillo hacia la periferia, hacia Cartavio, la zona de Cajamarca, la zona de Lambayeque. Entonces, esas son zonas en donde existe peste. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. El año 2014 se produjo un brote pequeño de peste precisamente en Trujillo. Y sucede de que una señora se fue a la emergencia porque tenía fiebre, tos, signos de neumonía. Y para entonces no es como ahora que utilizamos los equipos de protección personal. No se utilizaba nada más que una chaqueta. Lo atendió el residente 1, el residente 2, lo atendieron 2 internos y un alumno. La peste neumónica, portadora esta señora, hacía neumonía por peste, se transmite también por vía respiratoria. Los contagió a todos los que lo atendieron, pero el que llevó la peor parte fue precisamente el alumno. Enfermó gravemente y terminó falleciendo por peste. Hace pocos años, ¿no? Ese es el nuevo Carrión de los últimos tiempos. Entonces hay que reconocer la existencia y posibilidad de enfrentar a un paciente que tiene un síndrome febril bubónico, pensar en peste, febril neumónico y están en esta zona, pensar en peste. Y un síndrome séptico, también pensar en peste. El oxocelismo, mordedura de araña, te produce un síndrome dermatonecrótico a pocas horas. La mordedura se da a las 10 de la mañana, llega a la emergencia a las 12 del día, no van a ver nada, y empieza a verse un punto necrótico a partir de las 2 de la tarde. Después de 4 a 6 horas empieza la necrosis con un puntito pequeño, de tamaño de un alfiler, y luego se va agrandando. También puede producir un síndrome neurológico. Esto en todo el país van a encontrar problemas de mordedura de araña. Carbunco, vean ustedes, también produce un síndrome cutáneo necrótico, puede producir un síndrome febril disentérico, puede producir un síndrome de distrés respiratorio agudo, un síndrome bucofaringeo necrótico. Carbunco hay también en el país, estos últimos años no se ha detectado, pero cuando está así en silencio, me cabe la duda. ¿Será que no lo han diagnosticado y no lo han notificado? ¿O será que realmente no hay? Entonces, para eso mucho es
de utilidad el trabajo de los médicos serumistas para hacer un buen diagnóstico en las zonas, sobre todo en zonas en donde trabajan. Ofidismo, mordedura de víbora, se produce síndrome hemorrágico, síndrome neurológico, también todos los años siempre hay mordedura de víbora, ¿no? En lo que va de este año, en 182 distritos se han acumulado una cantidad importante de mordeduras de víbora. También hay en la zona costa, por si acaso, ¿no? No solamente es en la selva, en la zona costa, zona sierra también, las mordeduras de víboras. Rabia. Rabia no solo hay en el perro, también hay en las personas. Y fíjense, todos los años han estado apareciendo casos de rabia. Por lo tanto, es importante cuando tenga un paciente con un síndrome encefálico agudo o tiene aerohidrofobia. ¿Qué es esto? Fobia al aire, a los vientos de aire. No pueden caminar en la calle porque sienten que tienen sensación de ahogo con el aire de la calle. Hidrofobia, no pueden tomar agua. Entonces, si tiene un paciente de esto, piensen inmediatamente en rabia. Rabia hay en nuestro país, básicamente en la zona selva y en la zona sierra, en la parte de Puno. En relación a las enfermedades metaxémicas, que son enfermedades transmitidas por vectores, ya sea tipo mosquitos, triatominos u otros vectores como las pulgas, en realidad todas estas también son zoonóticas porque pasan del animal al ser humano, pero se les ha clasificado por fines más que todo académicos, estadísticos, como otro grupo de nombre, pero al final son también enfermedades zoonóticas. Entonces, las enfermedades metaxénicas en nuestro país, el dengue va a la cabeza, transmitido por un mosquito, ¿no? Produce un síndrome febril con dolores generalizados, puede producir exantema, puede producir hemorragia o un síndrome febril sin foco aparente. El año 2017 tuvimos un enorme brote epidémico, de los cuales este año se está repitiendo. Fíjense ustedes, ojalá que no crezca más, pero estamos con un número importante de casos. En lo que va de este año ya estamos en 30,000 casos. Así que en algún lugar que a ustedes les toque ir, pueden enfrentar este problema. ¿Qué regiones, qué departamentos? Prácticamente casi todas, excepto Tacna, Moquegua, Purímac, Puno, Huancavelica. Son las únicas regiones en donde no se encuentra dengue. En todas las demás sí encontramos dengue, ¿no? En Puno hubo el año pasado, hubo dengue, Puno, pero no es Puno, donde está el lago Titicaca, ni Juliaca, sino es la zona más baja que colinda con Cusco. Entonces esta zona también es zona de dengue. 400 distritos que reportan casos de dengue en este año. Malaria produce un síndrome febril intermitente o síndrome febril interdiario. Entonces también está presente en nuestro país, hay numerosos casos, aunque ha ido disminuyendo estos últimos años, pero en cualquier momento puede volver a rebrotar. Prácticamente la mitad del país tiene malaria. Fíjense ustedes, principalmente la zona selva. Loreto, Junín, Amazonas, la selva de Cusco, de San Martín, la selva de Ayacucho, Ucayali, la parte selva Cajamarca. Esas son las zonas de malaria. Enfermedad de Carrión. Ha bajado notablemente la cantidad de enfermedad de Carrión. El año 2000 para adelante se tuvo una epidemia grande, hubo más de 450 fallecidos, no, más, cerca de 500 fallecidos en esa década, y posteriormente ha ido disminuyendo y se ha reducido solo en algunas partes. Las zonas donde siempre van a encontrar enfermedad de Carrión son Cusco, la parte de Machu Picchu, la Convención; en Lima, la zona Sierra de Lima, empezando desde Chosica para arriba, allí hay enfermedad de Carrión; Callejón de Huaylas, la zona de La Libertad, Patás, Cajamarca, la zona de Jaén,
Amazonas, la zona de Bagua, y Piura, que acá no está pintado, pero Piura también la zona de las Guaringas, también es zona de Carrión. Todos los años aparecen casos por ahí, entonces tienen que ver la posibilidad del diagnóstico. La forma aguda produce anemia, produce ictericia o si no, fiebre sin ningún foco aparente. Y puede tener también la forma síndrome cutáneo verrucoso, que es la forma crónica de esta enfermedad. Quiero remarcarles este punto porque esta es una enfermedad que nosotros tenemos que conocer. Fíjense ustedes, este es de una forma miliar, es bastante sangrante en los niños, hay una cantidad enorme de lesiones verrucosas. La forma aguda puede producir ictericia, anemia severa, y formas severas produce convulsiones, produce falla multiorgánica en general. La forma verrucosa, como ustedes pueden ver, aparentemente no es mayor problema. Acá solamente decirles que estas lesiones, si es verruga, se seca, se cae y no deja ninguna huella, salvo que se infecte. Pero es un gran problema. Y debemos conocerlo para que no salga titulares como estas, ¿no? En el periódico. Hace unos años atrás, justo cuando empezó la epidemia el año 2000, el 2003, 2004, cuando ya terminaba la epidemia, se murió un ingeniero acá en Lima con enfermedad de Carrión. Se había paseado por 7 hospitales y no le habían diagnosticado. Hasta que ya estuvo grave, recién allí se le diagnosticó. ¿Qué sacaron en el periódico? Vergüenza para los médicos peruanos. Daniel Alcides Carrión murió para demostrar la sintomatología de la verruga, pero sus herederos no aprendieron la lección y confundieron el diagnóstico del mal que afectaba al ciudadano. Entonces, esto es importante porque en otros países no van a encontrar esta enfermedad. Enfermedad de Chagas, también existe. Esta enfermedad transmitida por un triatomino puede producir signos de la romaña que ustedes ven acá o puede producir signos de miocarditis. También hay en varias regiones de nuestro país. Este año en Arequipa ya van 13 casos, Amazonas 4, Cusco 1, en Junín, pero también hay en la zona de San Martín, que no está por acá, pero también existe, ¿no? Entonces tienen que estar alerta a estas enfermedades metaxénicas. Esta enfermedad chikungunya también, fíjense ustedes, se ha distribuido en diversas partes del país. El año 2016 y 2017 hubo brotes epidémicos con importante número de casos. En lo que va de este año ya tenemos 400 casos de chikungunya. Y de Zika también tenemos casos en estas zonas que ustedes están viendo. Produce síndrome febril y cuando el Zika le da a una gestante en el primer semestre del embarazo, va a producir microcefalia en su producto, ¿no? En Brasil hubo una epidemia de microcefalia. Muchos niños nacieron con microcefalia, no sabían de qué se trataba, hasta que encontraron de que había llegado el Zika, porque no había el Zika. Y entonces ahí se descubrió que el Zika produce microcefalia en los recién nacidos. Fiebre amarilla, también existe fiebre amarilla, hemos tenido brotes la década pasada, cualquier momento aparece, como ustedes pueden ver, y hay en diferentes partes del país, principalmente en la selva. La fiebre amarilla, el dengue, están transmitidos por el mismo vector, por el Aedes aegypti. En Lima hay Aedes aegypti, hay dengue. Si viene un paciente con el virus de la fiebre amarilla, puede transmitirse y diseminarse la fiebre amarilla en Lima metropolitana. Y finalmente, la leishmaniasis en el Perú, que es una enfermedad transmitida por el mosquito Lutzomia, es el mismo mosquito que transmite la enfermedad de Carrión. Todos los años hay una buena cantidad de casos, pero no se le hace caso, valga la redundancia, porque estos pacientes se diagnostican en las zonas altoandinas y en las zonas de selva adentro. Como allí no ha llegado el Estado, nadie hace caso y ahí viven.
y ahí se transmiten, ¿no? Son lesiones que aparecen. Esta es una lesión infectada. Primero hay que darle antimicrobianos y después curarle la leishmaniosis. Entonces hay que tener en cuenta. El año 2020 aparentemente ha bajado, pero yo pienso que ha sido por problemas de notificación. El 2021, en lo que va el año, ya estamos cerca de 2.000 casos. Entonces es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, doctor Tarazona, nos quedan 8 minutos. Muchas gracias. Casi, sí, gracias. Casi todo en el país tenemos leishmania, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que considerarlo en nuestra práctica médica, que tengamos el momento en que les toque ir a algún lugar del país. Muy bien, esto es un pincelazo de lo que es enfermedades metaxénicas y de las enfermedades zoonóticas, que hay muchas más, pero por lo menos estas son las principales que están vigentes en estos días en nuestro país. Muchas gracias. Prácticamente todas las enfermedades tienen la forma leve, moderada y complicada. Todas. Entonces, la idea es coger y diagnosticar el momento más prematuro posible para evitar que avancen a enfermedades severas. Lo que quizás se vea pocos casos graves, severos, es el Zika, chikungunya, no se ve mucho. Dengue sí se ve casos severos, lleva a la muerte. Malaria, proporcionalmente pocos casos severos, pero también se puede ver casos severos. Hay la enfermedad generalizada con falla multiorgánica y encefalitis malárica, similar a la enfermedad de Carrión. La enfermedad de Carrión también va a falla multiorgánica con neurobartenolosis. También la fiebre amarilla es un poco más complicada, la mortalidad es más elevada. En general, las enfermedades virales son más complicadas porque no hay antivirales efectivos. Entonces, la fiebre amarilla, sí, una vez que un paciente está diagnosticado, lo que hay que hacer es tratamiento de soporte para que el propio organismo o lo elimine o simplemente sucumba. La mortalidad está alrededor de 40% en fiebre amarilla. Quizás esa sea la enfermedad más importante desde el punto de vista de letalidad. La leptospirosis es más frecuente de lo que se piensa. Busquen siempre leptospira. Ya en nuestro país prácticamente se ha desaparecido lo que es la fiebre tifoidea. En su reemplazo hay otras enfermedades como brucelosis, tifoidea, leptospirosis. Entonces, eso también porque la leptospira sí puede evolucionar a formas graves. En general, la rabia, inusualmente, el año 2016, una paciente de sexo femenino se salvó de rabia. Generalmente la mortalidad es 100%, pero por alguna razón de tratamiento y manejo de soporte logró salvarse la rabia con pequeñas secuelas neurológicas, pero se salvó. Generalmente no se salva, la rabia es mortal, así que hay que evitar este tipo de exposiciones. Bien, doctor. Y en este caso, como última pregunta, nos dice, doctor, como médicos serums, ¿procedemos a realizar la notificación de un caso de sarampión o rabia desde nuestro establecimiento? Sí, hay un sistema de vigilancia epidemiológica nacional. El Perú tiene uno de los mejores sistemas de vigilancia. No es del todo ideal, pero es uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces, cada puesto de salud tiene sus formatos de notificación. Entonces, si ustedes tienen un caso de sarampión, un caso sospechoso de enfermedad neurológica flácida asociado a polio, algún caso de estas que les he señalado, todas las que les he señalado son de notificación obligatoria. Si sospechan de alguno de ellos, en el registro en el formato de notificación epidemiológica, lo consignan y lo elevan al inmediato superior, que es a la red de salud o a la Dirección Regional de Salud. Todas son de notificación, todas hay que notificar, todas las que les he mencionado.